habíamos visto que partíamos para encontrar la ecuación de una recta, ya sea en el plano como en el espacio, de un vector que nos da la dirección de la recta, ¿sí? Este vector B, y un vector que está en la recta. Y ese vector que está en la recta tenía como extremo, un extremo es un punto de la recta conocido, y el otro punto, el punto Q, es un punto genérico, ¿sí? Que tiene coordenadas x, y, están acá. Entonces, partimos del concepto de vectores paralelos, ¿sí? Entonces decíamos que dos vectores son paralelos siempre y cuando uno sea igual al otro multiplicado por un escalar. De manera que, por ejemplo, el vector 2, 1 sería paralelo al vector 2, 4, 2. ¿Por qué? Porque el vector 4, 2 es igual al vector 2, 1 multiplicado por 2, que sería paralelo al vector 6, 3. ¿Por qué? Porque el vector 2, 1 multiplicado por 3 me da el vector 6, 3. Y si voy graficando todos estos puntos, 2, 1, 4, 2, 6, 3, en un sistema de coordenadas, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. Acá está el 2, 1, el 2, 1, el 4, 2, el 6, 3, y todos los otros que sean paralelos multiplicados por 3, por 4, por un medio, por menos 1, por menos 5, van a estar todos esos puntos alineados en una recta. Por esa razón, esta ecuación de vectores paralelos nos da la ecuación de una recta. ¿Qué ecuación nos da? La ecuación vectorial de la recta. O sea, todo parte desde aquí. Y yo había empezado a trabajar en un mapa, en una tabla, digamos, como para hacer un resumen, ¿sí? Porque las ecuaciones de la recta, las formas de la ecuación de la recta son como muchas, entonces está bueno tenerlas a todas juntas. Que ustedes pueden ir completando, ¿sí? O podemos ir completando a lo largo de la clase. La ecuación de la recta, ¿de dónde parte? De decir P por PQ es igual a T por B, donde B es un vector conocido paralelo a la recta y P es un punto de la recta conocido, ¿sí? Después vamos a ir completando esta tabla como para tener un resumen y yo se los voy a pasar. A partir de aquí, lo único que hacíamos era escribir el vector PQ, ¿sí? Como es x menos x0 y menos y0, serían las coordenadas del vector PQ, y el vector B tenía coordenadas AB. A partir de ahí obtengo las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Por qué se llaman paramétricas? Porque la x y la y de cada punto de la recta están escritas en función de un parámetro, o sea, de una tercera variable. En el caso de la ecuación en el espacio, partimos del mismo lugar y simplemente las ecuaciones paramétricas serían 3, porque necesito las expresiones de x y z de cada punto de la recta. Luego, de esta misma ecuación, de las ecuaciones paramétricas, habíamos despejado t de las 3, e igualábamos, ¿sí? Porque son el mismo parámetro, y obteníamos las ecuaciones simétricas de la recta. Donde sabíamos que A, B y C eran las coordenadas de un vector paralelo a la misma. Lo mismo pasa en el plano, ¿no? Tenemos las ecuaciones simétricas. Después de esas ecuaciones simétricas, de aquí, despejamos Y, ¿sí? Y al despejar Y, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos la ecuación explícita de la recta en el plano. No podremos obtener la ecuación explícita de la recta en el espacio.
en R cubo. Solamente en el plano, porque tenemos dos variables nada más. En el espacio tenemos tres. Muy bien, entonces en el espacio tengo las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas. Seguimos con la recta en el plano. Entonces, a partir de la ecuación explícita de la recta, y ahí está, ahí quedamos. Ahí quedamos. Bien, en la clase de hoy vamos a partir de las ecuaciones simétricas de la recta, así que vamos a tomar esta de acá, y vamos a seguir con algunas otras formas de la ecuación de la recta, ¿sí? Por supuesto que ustedes pueden, con cualquiera de ellas pueden graficar una recta, cualquiera de ellas que ustedes tengan. Entonces, partimos de las ecuaciones simétricas de la recta, y ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a despejar i menos i sub 0. Voy a trabajar con azul. Ahí está. I menos i sub 0 igual a x menos x sub 0 por b sobre a. ¿Quién decimos que es b sobre a? La pendiente. Es la pendiente de la recta, ¿sí? Que la podemos llamar m o como ustedes quieran. Y ahí eso sería la ecuación de la recta que pasa por un punto. Porque si nosotros conocemos de la recta, conocemos la pendiente, vamos a poner m, ¿sí? Si nosotros conocemos la pendiente m y conocemos un punto de la recta, entonces, ¿cómo podemos encontrar la recta que pasa por un punto y que tiene pendiente m? Bueno, simplemente teniendo en cuenta esta igualdad, ¿no es cierto? Que i menos i sub 0 es igual a la pendiente por x menos x0. Son todas formas que la verdad que ustedes las pueden deducir unas de otras sin necesidad que yo les muestre cada una de estas cosas. Pero de todos modos está bien escribirlas. Entonces, tenemos que si tengo el punto x0, y0 y tengo la pendiente, puedo escribir la ecuación de la recta que pasa por un punto. Entonces vamos a ponerlo acá. Esa es la ecuación. Y x0 y 0 son las coordenadas del punto que ya conocemos. Claro. Que pasa por un punto, ¿qué quiere decir? Todas las rectas pasan por un punto. Lo que quiere decir acá es que conozco el punto. Conozco el punto y conozco la pendiente. Entonces, esta sería la ecuación de la recta que pasa por un punto. ¿Necesitan saber la fórmula? No, la verdad es que no, porque con cualquiera de las otras ecuaciones ustedes pueden deducir a eso, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner que m y p sub 0 son conocidos. Y la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿qué pasa si conozco un punto? Vamos a suponer p sub 0 y p sub 1. Conozco las coordenadas. ¿Qué me dicen? ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Cómo lo podrían hacer? Sí. Podemos reemplazar esos puntos en la ecuación explícita y hacer un sistema de ecuaciones que nos doy y despejar la pendiente y el valor de la x. No, de la Perfecto. x, no, de la, Tengo que saber dos puntos. de la b.
por 2 puntos pasa una y solo una recta, así que con eso es suficiente. Perfecto. ¿Cómo normalmente se escribe la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos? Podríamos escribirla también partiendo de las ecuaciones simétricas, ¿sí? Nosotros sabemos que en esta misma ecuación simétrica que está acá arriba, ¿no? Si yo escribo y menos y0, si no me queda la pendiente al revés, sobre x menos x0, eso es igual a b sobre a. ¿Puedo escribir también de la ecuación simétrica esta igualdad? ¿Les parece? Paso x menos x0 dividiendo, y paso b multiplicando acá. Donde b sobre a es la pendiente. Y la pendiente de la recta siempre es la misma, ¿sí? Entonces, si ahora tomo el punto P sub 0 y P sub 1, entonces sería I sub 1 menos I sub 0 sobre X1 menos X0, también me da la pendiente. Que es lo que decía Matías, estoy reemplazando la Y y la X por el I sub 1 y el X sub 1 que ya conocía. Y eso también me va a dar la misma pendiente de la recta. Entonces, de estas dos igualdades, podría decir que I menos I sub 0 sobre X menos X sub 0 es igual a I1 menos I sub 0 sobre X1 menos X sub 0, y esto es igual a la pendiente, en ambos casos. Si despejo I menos I sub 0, me queda I sub 1 menos I sub 0 sobre X1 menos X0 por X menos X0. Esto en términos generales, ¿sí? Queda así. Por supuesto que si hacemos lo que dijo recién Matías, es lo mismo, solo que acá lo estoy escribiendo en términos generales para cualquier par de puntos. Entonces, esta sería la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Y como ustedes ven, no necesitan que yo les diga cuál es la ecuación para que ustedes lo puedan resolver, ¿sí? Básicamente. Bien. Entonces tengo 2 puntos y puedo utilizar esta ecuación para encontrar la ecuación de la recta. Bien, hasta ahí vamos. Esto todo es para rectas que pasan por rectas que están en el plano, ¿no? Vieron que cuando iniciamos partimos de un vector que es paralelo a la recta. Ahora vamos a ver qué pasa si conozco un vector no que sea paralelo a la recta, sino que sea perpendicular a la recta. Entonces tenemos un vector, a ver si se acuerdan cuáles eran las condiciones o qué ocurría cuando dos vectores son perpendiculares. O cómo sabíamos si dos vectores son perpendiculares. ¿Se acuerdan de eso o no? Lo voy a nombrar distinto a este. Lo voy a nombrar n de normal, ¿no? Con coordenadas A y B. Y el otro vector es el vector P sub 0P, que es un vector de la recta, ¿no? De una recta, de la recta que me interesa. Entonces, ¿qué conozco de esa recta? Conozco el punto P sub 0, que pertenece a la recta, y conozco las coordenadas de un vector, pero que es normal a la recta. ¿Ustedes recuerdan qué pasa con dos vectores que son perpendiculares? Con el producto escalar, Tiene que dar 0. el producto escalar da 0. Entonces, ese sería el punto de partida de la otra ecuación, de una ecuación de la recta, ¿sí? ¿Por qué P sub 0C por N es 0? Porque P sub 0P
es perpendicular o normal al vector n, ¿sí? Y de ahí partimos. Esa sería la ecuación de la recta que es perpendicular a un vector. Vamos a desarmar esta ecuación, a ver qué nos queda, cómo nos queda expresada la ecuación en función del punto que conocemos y en función del vector que conocemos. Bueno, P sub 0P ya sabemos, ¿no? Que sería, vamos a poner acá, X sub 0 y sub 0. Y el punto P tiene coordenadas X, Y. Vamos a escribir eso, a ver, díctenme, vayan dictándome. Em, X menos X0 em, Y menos I0. Escalar AB, ¿sí? Que son las coordenadas del vector normal. Y esto igual a 0. Una ecuación vectorial. Bueno, la resolvemos. ¿Cómo queda este producto escalar? De paso, repasamos el producto escalar. X menos X0 por A Ajá, y Y menos X0 por B. muy bien. Más, ¿no? B por I menos I sub 0. Igual a 0. Todo esto es la ecuación de una recta, ¿sí? Simplemente la estamos acomodando. Vamos a distribuir A y vamos a distribuir B en esos paréntesis. Vamos a juntar todo lo que es un número y vamos a dejar todo lo otro que es variable. Entonces, Profe, sí, ¿cómo llegamos a esa suma? es producto escalar de dos vectores. El producto escalar de Ah, dos cierto, vectores. cierto, ¿Te cierto, cierto. acordás? Sí, sí, ¿Sí? Es la suma de los productos de las componentes. sí, sí. Bien. Esto está bueno que ustedes repasen, porque lo van a usar todo el tiempo, ¿sí? Se tienen que acordar para el final de álgebra, se tienen que acordar para análisis 2, para física, para todo. Entonces me queda A por X menos A por X sub 0 más B por I menos B por I sub 0. Díganme todo lo que puedo agrupar porque es un número. Menos AX se agrupa con menos BI. Exacto, eso es todo un número, ¿sí? Entonces voy a escribir A por X más B por I más menos A por X sub 0 menos B por I sub 0 igual a 0. A esto lo voy a llamar C, ¿sí? Para darle un nombre de un número real. Entonces, esta sería la ecuación general de la recta, o implícita. ¿Por qué se llama implícito? Implícito se llama cuando la I no está despejada. En general, en todas las ecuaciones se puede hablar de ecuación implícita y de ecuación explícita. Explícita es cuando despejo la I en función de la X. Entonces, esta sería la ecuación, otra vez, implícita de la recta. ¿De dónde salió la ecuación, la expresión de la ecuación implícita de la recta? Partimos de la recta perpendicular a un vector. Es decir, tenemos como dato un vector que es normal a la recta y un punto de la recta. A partir de ahí, escribimos la condición para que dos vectores sean normales o perpendiculares, que es que el producto escalar sea 0, y a partir de ahí sale ya la ecuación implícita de la recta. ¿Qué datos nos proporciona la ecuación implícita de la recta? Ay, Ordenada del origen.
¿Qué nos da? La La ordenada ordenada al del origen. origen. ¿Y quién sería la ordenada al origen? C. Eh, Ah, no, porque después tengo que dividirlo por B, ¿no? Si quiero hacer no, eso. no. Pero, ¿de dónde partimos? Tendrías que mirar. ¿Quiénes son A y B, por ejemplo? ¿No? Está A. Eso puede ser que son A y B son los coeficientes del vector Son las perpendicular. coordenadas, sí, son las coordenadas del vector normal. O sea que cuando me dan esta ecuación de la recta, yo puedo conocer las coordenadas de un vector que es normal a la recta. Muy bien. Y listo, nada más. ¿Sí? Nada más. Bueno, perfecto. Partiendo de acá de la ecuación implícita de la recta, vamos a llegar a la ecuación segmentaria, que es de la que les hablé hoy. Ahora sí, vamos con la ecuación segmentaria. Es decir, una ecuación que nos va a proporcionar el dato de cuáles son los segmentos o los puntos en donde la recta corta a los ejes. Profe, ¿le puedo consultar una cosa antes? ¿Sí? En la ecuación implícita, C sobre B sería la ordenada de origen y A sobre B sería la pendiente. En la ecuación implícita vos tendrías que despejar, claro, vos despejás y te queda A sobre B, es la, sí, A, sí, está bien lo que decís. A sobre B sería la pendiente, vamos a hacerlo, vamos a despejar de acá. Si vos despejás de esta ecuación, tendrías menos A, ¿no? Por X menos C y todo dividido B. Entonces, esto sería la pendiente y esto sería la ordenada al origen. Perfecto. Creo que es más o menos eso lo que dijiste, ¿verdad? Sí, Bien. Donde A y B son las coordenadas de un vector normal a la recta. Y C, bueno, C simplemente es el término independiente de la ecuación implícita. Muy bien. Sí, excelente observación. Estamos girando sobre lo mismo todo el tiempo, ¿se dan cuenta? Estamos todo el tiempo girando sobre lo mismo, es decir, tenemos o un vector paralelo, un vector perpendicular a la recta y un punto de la recta, y estoy dándole formas diferentes a la ecuación de la recta. En realidad, con cualquiera de esas formas, ustedes se arreglan para sacar cualquier otra. ¿Sí? No hace falta demasiada teoría, digamos, con ponerse a trabajar y, según los datos que ustedes tienen, calcular es suficiente. No necesitan aplicar ninguna fórmula ni saber nada de memoria. Lo único que tienen que saber ustedes es cuándo dos vectores son paralelos y cuándo dos vectores son perpendiculares. Y con eso tenemos todo. ¿Sí? Bien, vamos a partir de... en principio, yo les pregunto, ¿cuáles serían las coordenadas del punto P? En general, en términos generales. 0, 2,5. Claro, sería 0 siempre, ¿verdad? O sea, el punto de intersección con el eje X sería, no 0, ¿no? ¿Quién es 0? Sí, perdón, 0 Un sería valor de X determinado, ¿sí? Un valor de X determinado, y un 0. Siempre. Vamos a ponerle un X1, no sé. Un X determinado. Y un 0. Y el punto Q, ¿cómo van a ser las coordenadas del punto Q? Siempre. 0 y un punto Y. 0 para X y un punto de un determinado valor de Y. Que ahora vamos a ver cuáles son, porque justamente ese valor, a ver, ese valor de coordenadas, vamos a hacerlo un poco distinto, así se entiende más. Si este segmento es Q, ¿sí? Las coordenadas de este punto son justamente 0 para X, Q para Y. ¿Verdad? O sea, lo que vale Q. Sí. Esperen que está tildado un poquito.
Ahí está. Y en este caso, sería el punto P. Si a este segmento lo llamo P, entonces las coordenadas de ese punto sería P para X y 0 para Y. ¿Mm? Si esto es P. Bien, entonces vamos a llegar a la ecuación que tenga en cuenta esos puntos. Y vamos a partir de la ecuación implícita de la recta. ¿Sí? A ver, ideas. C tendría que ser... O sea, Reemplazo las componentes. vamos a pensar en el punto P, ¿sí? En el punto P que pertenece a la recta. Este punto P de acá abajo, ¿sí? ¿Qué ocurre ahí? Ese punto tiene coordenadas y igual a 0. O sea que en esta ecuación que acabo de escribir, si yo hago y igual a 0, ¿qué obtengo? A por P más C igual a 0. ¿Así? ¿Está bien? Exacto, sí, por P, exactamente. Entonces, X, esa X o esa P que vos decís, sería menos C sobre A. ¿Mm? Y ese justamente es el valor de P. P. Este es el valor de P. O sea que este P, ¿qué coordenadas tiene en realidad? En relación con la ecuación implícita de la recta. Tiene coordenadas menos C sobre A, 0. 0. ¿Y qué pasa con el punto Q? Ese punto Q. Si Q pertenece a la recta, entonces X es igual a 0, ¿sí? En Q. Prefiero... vale 0. Y Quedaría entonces... menos C sobre Q. Sobre B en este caso. entonces Y quedaría, eso es igual a Q. claro, B por I más C igual a 0, y de acá sale que I es igual a menos C sobre B. Y eso es Q. ¿Mm? Entonces, este punto tendría como coordenadas 0 para X y menos C sobre B para Y. Y a partir de acá, entonces, sabiendo eso, ¿sí? Si yo divido toda la ecuación implícita de la recta, ¿por quién la puedo dividir? Por C, dividiendo. O sea, quiero que en algún lado me quede la información de menos C sobre B y menos C sobre A. ¿Sí? Eso estoy buscando. Entonces, dividiendo la ecuación implícita de la recta, vamos a ponerle un 1 acá. Dividiendo 1 por C, ¿qué nos quedaría? A sobre C por X, más B sobre C por Y. Más 1, igual a 0. Ahora lo que voy a hacer es pasar esto al otro lado para que me quede igualado a 1. ¿Sí? Para que me quede igualado a 1, me va a quedar menos A sobre C por X menos B sobre C por Y igual a 1, así, ¿verdad?
O también el igual a 1 lo puedo escribir de este lado. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque como Sí. es igual, da lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces, como yo quiero que en la ecuación aparezca menos c sobre b y menos c sobre a, y acá tengo menos a sobre c y menos b sobre c, lo único que hago simplemente es escribir ese menos a sobre c como un denominador de x. Entonces, lo escribo distinto nada más. Entonces me quedaría x sobre menos c sobre a más y sobre menos c sobre b igual a 1. Bueno, esa es la ecuación segmentaria de la recta, donde menos c sobre b sobre a y menos c sobre e son los puntos de intersección de la recta con los ejes. Por ejemplo, a ver, ¿cómo me va a venir dada esta? X sobre 2 más y sobre 5 igual a 1. Entonces, ¿qué puedo decir de esta recta? ¿Dónde corta a los ejes? X en el 2, 0 y en el 0, 5. Exacto. O sea, sería corta en 2 y en 5. Y la recta va a pasar por ahí. Una ecuación bastante cómoda a la hora de graficar una recta, ¿se dan cuenta? Es simplemente eso, es otro formato de la ecuación de la recta. Entonces, esta es la ecuación segmentaria de la recta. ¿Está? Vamos a ir colocando todas estas ecuaciones, todas las vamos a ir colocando en esta tabla que yo les empecé a armar acá, como para tenerlas todas juntas, ¿sí? Ustedes deberían hacerlo, a mí me gustaría que ustedes lo hicieran como un apunte, el apunte de ustedes, como un resumen. Yo tengo hecho un resumen en una hoja, por ejemplo, todas juntas, para ir viéndolas. Y la práctica de ustedes es importante que partan del principio de la condición de paralelismo de dos segmentos, de dos vectores, y a partir de ahí traten de deducir todas, una por una, las ecuaciones de las rectas. Ese sería un buen ejercicio para ustedes. Ya en algún momento lo vamos a hacer, pero ahora quiero avanzar un poquitito más. Hasta acá se entendió, ¿no? Sí, profe. Bueno. ¿Qué pasa con la ecuación de las rectas que son paralelas a los ejes? Por ¿Tienen ejemplo, pendiente 0? claro, por ejemplo, una recta que sea paralela al eje X, que sea así, ¿qué ecuación va a tener? O sea, quiero la ecuación de una recta que pase por 4. ¿Cómo escribo Y la es igual a ecuación 4. de X igual a 4? ¿Sí? Y igual a 4, no X igual a 4. Y igual a 4, ¿sí? Entonces, esa recta es paralela al eje X. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué es paralela? ¿Cómo sería cada punto de esta recta? ¿Cuáles serían las coordenadas de cada punto de esa recta? Y igual a C. Por ejemplo, A ver. un punto que esté acá. ¿Qué coordenadas tendría ese punto? Esta es la recta, dijimos, y igual a 4. Entonces, ¿qué coordenada tiene un punto de ese punto que está ahí? 0, 4 puede ser. 0 no. ¿Por qué 0? Mirá.
2,5 más o Sí, menos. ponele 2,5. Bueno, 2,5, vamos a poner un punto en lugar de una coma para que no se confunda con la 2,5 para X, ¿y cuánto vale Y? 4 siempre. 4 siempre, ¿sí? O sea, que cualquier punto de esta recta va a tener un formato general X, 4. O, dicho de otra forma, en esta recta es el conjunto de puntos X, Y pertenecientes a R cuadrado, tales que, ¿sí? X, tales que Y sea igual a 4. Siempre. Esa es otra forma de escribirlo. Entonces, todos los puntos X4 van a pertenecer a esa recta de ecuación Y igual a 4. ¿Qué pendiente tiene? 0. 0. Tiene pendiente 0. Muy bien. ¿Puedo escribir la ecuación implícita, la ecuación segmentaria, la ecuación? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, ¿Y cómo? A ver, ¿cuál sería la ecuación? pero te va a quedar 0 en los lugares donde tenés. Siempre va a quedar igual a 4, en definitiva, ¿no? Porque tengo una Entonces se variable te va a nomás. simplificar todo. Siempre va a quedar igual a 4, ¿sí? Así que escriba lo que escriba, siempre me va a quedar igual a 4. No voy a poder distinguir entre una y otra. Entonces, estas son las ecuaciones que son rectas paralelas a los ejes, que tienen forma especial, por eso se las nombro o se las muestro en forma especial o les pido que lo piensen. Y la otra, el otro caso, de una recta perpendicular al eje X o paralela al eje Y, Sería que pase por 3, por ejemplo, por acá. 3 igual a X. Claro, hay que pensar acá qué coordenadas tendrá un punto de esa recta, por ejemplo, el punto que está acá, que estoy señalando con, 3, 2. bueno, lo puedo marcar, ¿no? Acá, sí, ahí. El punto A, usted 3, 2. El punto, este punto que también está en la recta, 3, 4. Este punto que también está en la recta, 3, 6. Un punto de abajo, 3 menos 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Fíjense el formato de los puntos que están en esa recta. Siempre vale, X siempre vale 3. Entonces, X igual a 3 es la ecuación de esa recta. Entonces, la ecuación de esta recta es X igual a 3. La forma de esos puntos, todos son P con X siempre 3 y la Y variable. Estos puntos son los que pertenecen a esa recta. O también podría decir, son todos los puntos X, Y del plano, tales que X siempre sea 3. ¿Y la pendiente acá? Infinito. Infinito, ¿sí? El tema es que escribir esto, que esto es igual a infinito, en realidad no estaría mal, no estaría bien escribirlo, ¿sí? Porque el infinito no es un número, entonces no puedo poner x, m igual a infinito, como si infinito fuera un número. Lo que sí puedo poner es que la pendiente tiende a infinito, ¿sí? O sea, no tiene pendiente, es una pendiente infinitamente grande.
¿Por qué? Porque el ángulo que forma esa recta con el eje positivo de las X es de un ángulo de 90 grados, y la tangente de ese ángulo, que sería la pendiente de la recta, es infinita, ¿eh? O tiende a infinito. Muy bien.